7 de la mañana con 21 minutos y vamos a otro tema, porque fíjese que un reciente estudio evidenció que gran parte de los trabajadores ha solicitado al menos una licencia médica. El problema está en que es una cifra considerable de estas licencias ha sido utilizada de manera fraudulenta. Queremos profundizar en este tema, siempre interesante, sobre todo para los trabajadores. Vamos a tomar contacto de inmediato con Pamela Gana. Ella es superintendenta de Seguridad Social. ¿Cómo le va, superintendenta? Bienvenida. Hola, superintendenta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Carla y Davor. Quisiera partir con una pregunta como media pedagógica, pero para que podamos entender este tema, porque también en el estudio que se hizo mucha gente no sabe quién paga las licencias médicas, cómo funciona el sistema. A ver si podemos partir por ahí para poder entender también el impacto que tienen estas licencias fraudulentas. ¿Quién paga una licencia cuando un trabajador se enferma? A ver, primero creo que es importante tener presente de que la licencia médica es un instrumento de nuestra seguridad social, que protege a las personas trabajadoras en situación cuando están enfermas. ¿Por qué? Porque es parte del tratamiento médico. Y en ese sentido, parte del tratamiento médico está dentro de las prestaciones médicas de nuestra seguridad social. En ese sentido, quien paga este beneficio, este derecho, son los seguros de salud. Se financian con las cotizaciones que hacen los trabajadores a sus sistemas de salud. Ya, pero perdón, ¿se financia con la cotización de todos los trabajadores? En el fondo también es un sistema solidario donde quienes no se enferman, por así decirlo, están subsidiando a los que sí se enferman cuando les toca y viceversa. Por lo tanto, si hay licencia fraudulenta, finalmente el costo sube para todos, lo terminamos pagando entre todos, ¿no? A ver, aquí es importante hablar, cuando hablamos de licencias médicas, las licencias médicas siguen una ruta, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, va a un profesional de la salud que emite esta licencia médica. Hoy día tenemos que todas esas licencias médicas, la mayoría, un 98%, se realizan a través de licencia médica electrónica. Entonces, la licencia médica migra electrónicamente al empleador que adiciona alguna información y además al seguro de salud. Ese seguro de salud, sea FONASA, sea ISAPRE, revisa si efectivamente la licencia médica es la adecuada y hace el trabajo de contraloría, que se llama. Y en ese sentido dice, ok, se aprueba, se reduce o se rechaza. Y las personas lo que hacen ahí es que pueden, cuando están rechazadas, pueden apelar a la CONPIN y si no están de acuerdo con que sigue rechazada, pueden apelar a la Superintendencia de Seguridad Social. Por lo tanto, nosotros más que hablar de licencias médicas fraudulentas, que eso lo determinan el Ministerio Público en su investigación, el Poder Judicial investiga si algo es fraude o no. Nosotros hablamos que son licencias médicas que no requieren reposo o que requieren reducción o que no se justifican. Ya. Superintendenta, y a la hora de ponderar todo esto, de decidir si la licencia se rechaza, se alarga, se acorta, lo que usted nos decía recién, ¿se pondera de la misma manera, por ejemplo, cuando una licencia tiene que ver con algún problema de salud mental, que cuando una persona se quebró, por ejemplo, el tobillo, ¿se ponderan de la misma manera o hay una clasificación de enfermedades o de algún riesgo que tenga el trabajador? Por cierto que este análisis, cuando les decía que los respectivos seguros de salud y después las instancias de reclamación hacen un análisis médico de la situación. O sea, médicamente se analiza si efectivamente corresponde o no la entrega y el otorgamiento de esa licencia médica. Entonces, es un análisis dependiendo de la patología, qué es lo que se mira, qué es lo que se analiza para aprobar, rechazar o reducir. Ya, pero ahí ¿cuáles son los criterios? Porque, bueno, yo hablaba del uso fraudulento porque este mismo estudio que hizo Cajas Chile, junto con la Universidad de San Sebastián, habla de que hay un 56% de personas que sabe que alguien pidió una licencia y que no era necesaria o no se justificaba, o que algún médico entregó una licencia que no era necesaria o no se justificara. Por eso hablaba yo de lo de fraudulento o licencias que no corresponden. Pero ¿cuál es el criterio ahí? Porque también tenemos el caso contrario de gente que incluso con, no sé, patologías oncológicas tiene que esperar mucho tiempo y tiene que dar muchas batallas para que le paguen licencias que son plenamente justificadas. Entonces, ¿cómo se hace para que no paguen justos por pecadores finalmente? Aquí hay varios temas. Primero, el estudio que hizo Cajas de Chile con la Universidad de San Sebastián es un estudio, una encuesta, una percepción. Sí. Lo que entrega este estudio es que casi el 70% de las personas declara, no es un dato administrativo, sino que de percepción, declara alguna vez en la vida haber pedido una licencia médica, haber tenido una licencia médica, y lo cual es esperable cuando estamos hablando del total de los protegidos, el total de las personas que cotizan, que el 70% alguna vez en su vida
haya tenido una licencia médica. Me imagino que ustedes normal, dos, claro. yo, hemos tenido alguna vez alguna licencia médica, por lo tanto, pues, no es tan humano. perfecto, ¿no es cierto? Entonces, aclarar primero que ese 70% está hablando de alguna vez en la vida del total de cotizantes. Razonable. También la encuesta lo que dice es que más o menos el 30% la tuvo en los últimos 12 meses, ¿verdad? Y eso es la percepción. ¿Qué es lo que dicen los datos administrativos, ¿verdad? Los datos de licencia médica. Lo que dicen más o menos que un 40% de los cotizantes ha tenido una licencia médica durante el último año, ¿verdad? Y eso en el fondo es el análisis que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa con esas licencias médicas? Y tú decías, Carla, esta percepción de que alguna vez alguien conoce gente que ha pedido licencias médicas de manera indebida. Bueno, ¿qué es lo que tenemos como rechazos de licencias médicas? Más o menos tenemos que en 2023 hubo como un total de 7.800.000 licencias médicas, de los cuales en primera instancia, es decir, los aseguradores FONASA y SAPRE, de esas 7.800.000 licencias médicas rechazó más o menos un 10%. Después de que pasó por los procesos de reclamación, entiéndase con PIN y Superintendencia de Seguridad Social, ese 10% se reduce más o menos a un 6,5%. O sea, partimos de que un 10% se rechazaban y queda después de los procesos de reclamación en un 6,5%. Entonces, esas son las licencias que no debieron haber sido entregadas o fueron entregadas de manera incorrecta. Por cierto que existen casos, como los que ustedes mencionan, de personas con cáncer, con tratamientos largos, que efectivamente tienen los procesos de reclamación. Y esa es la invitación en caso que se percibe que la licencia médica fue incorrectamente rechazada, tiene que seguir los procesos, los conductos de reclamación, que es primero en el COMPIN y posteriormente, si sigue rechazada y la persona tiene antecedentes, puede reclamar en la Superintendencia de Seguridad Social. Ya. Oiga, Superintendenta, y pensando en nuestra audiencia, en el día a día, cuando uno toma una consulta médica con un facultativo a través de la telemedicina y se extiende una licencia médica, ¿ahí hay mayor posibilidad de rechazo o vale lo mismo el doctor presencial que el verlo a través de una pantalla? Y estoy pensando además en el Chile de las zonas extremas que no tienen acceso todos los días a los especialistas y muchas veces uno puede estar en Puerto Montt y se conecta con alguien que está en Santiago. La telemedicina está normada, la forma de hacerla por parte del Ministerio de Salud. Además, la pandemia, una de las cosas que nos dejó esta posibilidad de tener este relacionamiento en distintos ámbitos de manera telemática. Por lo tanto, hay que usar ese tipo de tecnología. No es un elemento central al momento de revisar. No se pondera distinto. Insisto, son los antecedentes. No es así. Son los antecedentes médicos los que determinan la pertinencia o no de una licencia médica. Superintendenta, me quedan dando vuelta las cifras que usted pone sobre la mesa y me parecen relevantes. Nosotros ayer también decíamos que el 70% de las personas haya pedido una licencia en su vida laboral, es del todo lógico. Pandemia mediante, virus respiratorios mediante, bacterias y para asesinas eso y tantas de esas ¿verdad? cosas, ¿no? Sí. Por lo tanto, nos enfermamos y eso es así. Pero usted dice hay un 10% de rechazo. Mucho se tiende a hablar del abuso de la licencia médica. ¿Usted tiene la sensación de que hay un abuso realmente de la licencia médica? Porque se habla aquí de la necesidad de una reforma, de que la gente deje de fraudar. Hemos tenido casos bien emblemáticos de facultativos que se han enriquecido a costa de las licencias y eso, según todos los expertos, aumenta los costos del sistema para todos. Entonces, ¿qué mirada tiene usted de eso? A ver, lo importante aquí es cómo hoy día la normativa actual, ¿no es cierto? La estructura legal lo que nos permite hacer a los distintos actores. En primer lugar, a los seguros, en primer lugar, el personal, los profesionales médicos deben otorgar las licencias médicas cuando corresponde, de acuerdo a los procedimientos médicos, las directrices que tiene el Ministerio de Salud, etcétera. En segundo lugar, las contralorías médicas de los seguros de salud, de FONASA, que es COMPIN, y de las ISAPRE, tienen que aplicar correctamente sus miradas de Contraloría para asegurar el buen uso de las licencias médicas. Y posteriormente, COMPIN y Suceso también deben aplicar de manera correcta los criterios. Pero además existe una ley, que es la ley 20.585, que hoy día está en un proyecto de ley discutiéndose en el Congreso también, cual faculta a la Superintendencia de Seguridad Social a hacer investigaciones de profesionales de la salud que puedan haber emitido licencias médicas sin fundamento médico. Insisto, nosotros no hablamos de fraude, la licencia
licencias médicas, sino que sin fundamento. Como Superintendencia de Seguridad Social hemos estado poniendo hartos recursos para poder aumentar el número de investigaciones y hemos sido bastante efectivos en poder aumentar las investigaciones y las sanciones cuando corresponda. Pero también hay que tener muy presente que nosotros tenemos a nivel nacional más o menos como 49.000 profesionales de la salud que emiten licencias médicas. Sí. Y de esos 49.000, más o menos el 80% emite anualmente 200 o menos de 200 licencias médicas al año, ¿no es cierto? 80% de ese grupo. Pero en el otro extremo tenemos que un 1% de los profesionales de la salud, de esos 49.000, emiten más de 1.600 licencias médicas al año. Y por lo tanto, eso significa el 1%, más de 1.600 licencias al año, significa que emiten el 10% de las licencias médicas totales y el 10% del gasto que implica aquello. Por lo tanto, los esfuerzos de fiscalización deben focalizarse en algunos casos específicos. No podemos generalizar de que aquí existe un fraude generalizado o un uso generalizado indebido, sino que se deben focalizar y poner en marcha todas las acciones de fiscalización. Nosotros como Superintendencia también estamos eficientando nuestros procesos de fiscalización. Generamos hace poco, ya estamos en pleno trabajo con la Universidad de Chile para desarrollar modelos de inteligencia artificial que nos permitan detectar tempranamente estas acciones, no mirar cuando ya se emitieron muchas licencias o sin fundamento o muchas de ellas, sino que detectarlos tempranamente. Y también es importante la modificación que se está viendo en el Congreso. Sí, y dentro de la clasificación que se pueda hacer ahí desde la Superintendencia, ¿hay alguna casuística que se repita en cuanto a las licencias que son con un mayor nivel de rechazo, alguna enfermedad, alguna extensión de licencia que la haga o la transforme de inmediato en sospechosa sin importar el paciente, sino que con solo mirar el papel? A nosotros lo que tenemos es que del total de licencias médicas, que yo le decía que son más o menos 7.800.000, sí, tenemos que un tercio de esas son de salud mental. ¿Ya? ¿Y esas son Por lo tanto, sospechosas? obviamente, en nivel general, no, estoy diciendo que del total de las 7.800.000, un tercio son de salud mental más o menos. Obviamente, eso se refleja en el nivel de rechazo, que son también las que más se rechazan porcentualmente, pero incluso están menos representadas que ese 30% en el total de rechazo. Superintendenta, pero ¿se rechazan más las licencias de salud mental porque en el fondo es más fácil, no sé, ser exagerado y decir que yo tengo un cuadro severo, o porque es menos objetivo el criterio que se puede aplicar? Porque claro, no sé, yo me esguinzo o tengo algo traumatológico y me imagino que hay un cálculo de cuánto se demora el hueso en recuperarse, por ejemplo. Eso es como más objetivo. Pero en términos de salud mental, no es tan objetivo, debe ser bien caso a caso. Entonces, ¿qué criterio prima ahí para ver si es que es justificado o no, cuando evidentemente, y lo dicen todas las cifras en Chile, hay un problema con la salud mental? Por cierto que la medicina no es una ciencia exacta, ¿verdad? Pero claramente hay directrices más fáciles de seguir, por decirlo de alguna forma. En el caso de, tú decías, una 15, existe algún examen adicional, ¿verdad?, de sangre, que son indicadores de enfermedad. En el caso de salud mental no lo hay, pero por cierto que tenemos profesionales que trabajan en la materia y pueden identificar los casos de ese tipo. Ahora, existen las directrices del Ministerio de Salud. ¿Qué se está haciendo? Estamos haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública y la Superintendencia de Seguridad Social, también con PIN, para mejorar las directrices respecto a salud mental, de cuándo se emite una licencia médica de salud mental. Y eso va a ser muy importante porque cuando empezamos a hablar de este tipo de cosas y se pone en duda la legitimidad de un instrumento como es la licencia médica y surgen estas materias, es importante generar certeza. Y esa certeza se genera a través de muchos elementos, de generar confianza en todos los actores que operan en el sistema. Por lo tanto, es importante tener directrices que tengan la credibilidad de los médicos y médicas que van a emitir las licencias médicas, de los procesos de los seguros de salud, que son quienes la aplican como Contraloría, y de las entidades que son el CONPIN y la Superintendencia de Seguridad Social, que ven los procesos de reclamación. Por tanto, va a ser central cómo avancemos en este proceso de mejora de las directrices en la emisión de licencias médicas de salud mental, así como también que ojalá se tramite y se apruebe el proyecto de ley que está en el Congreso relacionado a mejorar la emisión de licencias médicas del control. Claro, está recién partiendo además ese proyecto, está ahí en la comisión en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, Superintendenta, por esta entrevista, por ayudar también a clarificar esto que siempre es bien engorroso entenderlo y que este estudio nos ha levantado además varias alertas en torno a las
licencias médicas. Buenas Sí. para uno, para otro siempre un complejo panorama. Y nos ha entregado ahí los datos reales, ¿no?, de lo que pasa en la práctica. Así que muchas gracias, que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias, buen día.